Buenas tardes para todos. En un momento vamos a dar inicio a nuestro webinar. Mientras voy a dejarlos con un video introductivo, mientras ingresan las demás personas. Me confirman, por favor, si se mira la pantalla y se escucha bien el sonido. Segundos. En Ática, cada residuo tiene un nuevo propósito. Transformamos el futuro con soluciones innovadoras que ya impactan a más de 15.000 clientes en 4 países y 30 ciudades. Somos un equipo de 1.900 personas comprometidas con la economía circular y cero desperdicios. El agua es vital para la vida. Por eso, con más de 472 plantas construidas, tratamos 24 millones de metros cúbicos de agua al año. Restauramos ecosistemas para asegurar el agua para el futuro. No nos conformamos con lo fácil. Vamos más allá del reciclaje tradicional, recuperando y valorizando incluso los residuos más complejos. Gracias a más de 130 operaciones in-house en América Latina, reincorporamos estos materiales a procesos industriales, impulsando la economía circular desde su origen. Somos especialistas en el tratamiento, valorización o disposición de residuos peligrosos con soluciones a la medida y tecnología avanzada, con más de 8 hornos de incineración, 3 con tecnología CDR, que transforman residuos en energía y reducen el uso de combustibles fósiles, pasando por esterilización, neutralización, biorremediación, compostaje, celda de seguridad, entre otros. Nos encargamos de la recolección, transporte y disposición de residuos biosanitarios y químicos de las principales ciudades del país. Con trazabilidad total en nuestra plataforma Movilidad, atendemos desde clínicas hasta centros estéticos y veterinarias, cumpliendo con las normativas, asegurando una gestión responsable y segura. En Ática, garantizamos la destrucción segura y certificada de productos no conformes, protegiendo así la seguridad de tu marca y tu reputación. Operamos y administramos más de 10 planes post-consumo, desde luminarias, plaguicidas, medicamentos, baterías, envases y empaques, entre otros, con procesos de captación y sensibilización post-consumo, comercial y post-industrial. Superamos metas cada año, cumpliendo con las normas aplicables. En Ática, apostamos por un futuro limpio y circular. Contamos con más de 1.000 paneles solares y una flota de 270 vehículos, de los cuales 19 son 100% eléctricos y 20 ecoamigables. Gracias a la termodestrucción de residuos, generamos energía que recargan nuestros propios vehículos eléctricos, reduciendo así 1.150 toneladas de CO2 al año, de residuo a recurso, de recurso a futuro. En Ática, hemos reinventado el ciclo del plástico. Somos transformadores, produciendo resinas plásticas 100% recuperadas que se incorporan nuevamente en procesos productivos. Certificamos directamente según resolución 1407 y 2232. Producimos CDR, EcoFuel, un combustible alternativo de alto poder calorífico, libre de dioxinas, PCB y residuos radioactivos. Nuestro CDR sustituye combustibles convencionales y son utilizados en calderas y hornos industriales, logrando eficiencia energética, reducción de costos y reincorporando residuos a la cadena productiva, cerrando el ciclo. En Ática, producimos núcleos balanceados con alto valor nutricional para consumo animal. Recuperamos de manera controlada distintas fuentes de residuos alimenticios. Nada se pierde, todo se reinventa. Nuestro impacto trasciende la industria. Hemos sembrado 3.700 árboles para restaurar cuencas y proteger fuentes de agua. Además, sensibilizamos a más de 15.000 colombianos, fomentando una cultura ambiental desde la infancia. Un futuro limpio comienza hoy. El futuro es circular y lo estamos construyendo hoy. Bienvenidos a Ática, la nueva era en gestión de residuos. Contamos con licencias ambientales otorgadas por autoridades como la CAR, Corantioquia, CVC, EPA y el Ministerio de Ambiente, que avalan nuestras operaciones de tratamiento, aprovechamiento y transformación de residuos bajo normativa vigente.
Listo. Buenas tardes nuevamente para todos. Les doy la bienvenida a este espacio de webinar organizado por el Grupo Ática. Listo. El tema que abordaremos hoy es responsabilidad de los actores de la cadena de gestión de residuos. Para ello nos acompaña Natalia Díaz. Ella es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, quien se desempeña actualmente como líder ambiental aquí en la compañía. Mi nombre es Valentina Valencia, también hago parte del equipo ambiental y seré la encargada de moderar en esta ocasión. Eh, Previamente, antes de iniciar, les compartiré el enlace de registro para que pues dejen ahí su asistencia. Este le permitirá pues quedar en la base de datos para continuarlos invitando a próximos webinars. Recordarles que cada mes tenemos un webinar en diferente temática ambiental. Ahí mismo pueden comentar qué otros temas les gustaría incluir en estos espacios y recordarles que al final pues tendremos una sesión de preguntas, por lo cual los invito a que vayan escribiendo a lo largo de la capacitación sus inquietudes y pues nuevamente les agradezco por su asistencia. Le doy la palabra a mi compañera Natalia. A ti. Gracias, Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá y participar en este webinar. Voy a empezar compartiendo. Me avisan, porfa, si me escuchan y si ven mi presentación. Listo. Ahí están viendo, ¿sí? Sí, señorita, estamos viendo. Listo. Listo. Entonces, empezamos nuestro tema hoy, como decía Vale, es las responsabilidades de los actores de la cadena de gestión de residuos. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema de residuos, sobre nuestro contexto normativo, nuestros actores y las obligaciones de cada uno de ellos. ¿Listo? Para empezar, como introducción, recordemos que la gestión de residuos es un proceso clave para la protección del medio ambiente y la salud pública. En donde a lo largo de este proceso tenemos diferentes actores que brindan todo el tema de su gestión y su disposición final, para dando cumplimiento a normativo y a las buenas prácticas que debemos tener en este proceso. ¿Listo? Como normas tenemos el decreto 1609 del 2002, en el cual me reglamenta todo el manejo de transporte de mercancías peligrosas. El decreto 4741 del 2005, en que me maneja todo lo que es la prevención y el manejo de residuos peligrosos. La resolución 0839 del 2023, en el que me maneja todo el monitoreo y seguimiento de nuestros residuos que generamos. Y entre esos tenemos dos compilaciones, que es el decreto 1079 del 2015, que me recopila todo el tema de transportes de mercancías peligrosas, y el decreto 1076 del 2015, que como tal, me copila todo el decreto del reglamento del sector ambiental, en donde me dice todo el tema de nuestros residuos. ¿Listo? Tenemos tres actores en nuestra cadena de gestión de residuos, que es la empresa generadora, que es como tal todos los establecimientos o todas las industrias que nosotros manejamos, en donde tenemos diferentes actores, que son todos nuestros colaboradores operarios. Entonces, en nuestra empresa, nosotros todos están obligados a hacer una adecuada segregación de residuos y saber que son parte de esta cadena. ¿Listo? Todos nuestros operarios, las personas de servicio que manejan todo el tema de las rutas sanitarias, cómo disponer y hacer una buena segregación de la fuente, todo eso nos lo maneja internamente, que es la empresa generadora de esos residuos. ¿Listo? Tenemos la empresa que transporta, que en este caso hablamos de L&D, Logística y Distribución, que hace parte del grupo Ática, en donde nuestros actores principales son nuestros conductores, nuestros auxiliares, nuestros coordinadores logísticos, que valen todo el proceso desde que sacan los residuos hasta el traslado en las plantas. ¿Listo? Y tenemos el tercer principal gestor, que es la empresa gestora, que son todos, pues como tal, las empresas que manejan, hacen el tratamiento y la disposición final de nuestros residuos. ¿Listo? Ahí también tenemos el manejo y actores de nuestro personal, es de el área ambiental, nuestros coordinadores, nuestras áreas de seguridad y salud en el trabajo, nuestros técnicos y demás. Entonces,
Estos son todos los actores que están brindados. Recordemos que estamos hablando de una cadena de gestión de residuos. Es decir, que si alguien en su momento, digamos, desde empresa generadora, de empresa transportadora o gestora, rompe esa cadena, pues el proceso de una adecuada disposición de residuos no va a funcionar como tal. Entonces, por eso yo les decía, una buena segregación de la fuente. Si nuestro operario o nuestro colaborador hace una mala segregación de la fuente, la empresa transportadora ya no va a manejar como tal el residuo que nosotros estamos disponiendo, lo vamos a manejar de una manera diferente. Entonces, todo hace parte de esta cadena y todos somos responsables, desde su generación hasta su disposición final. ¿Listo? Vamos a empezar con cada una de las obligaciones. Para los generadores tenemos como primero garantizar la gestión y manejo de nuestros residuos. Internamente, cada empresa o cada establecimiento debe mirar todo el tema de cómo nosotros garantizamos que nuestros residuos se haga una buena clasificación, a mirar un diagnóstico de nuestros residuos en cada una de las áreas, qué tipo de residuos son los que nosotros sacamos y cómo tenemos que manejarlos o clasificarlos para tener una adecuada disposición final. Para eso nosotros tenemos que elaborar un plan de gestión integral de residuos que lo conocemos como un PGR. ¿En donde me va a decir eso? Cómo nosotros hacemos un diagnóstico, nuestras rutas sanitarias, nuestros horarios, cuáles son nuestros gestores, cómo yo hago para el transporte, qué EPP es, todo el tema de cómo yo tengo que manejar adecuadamente mis residuos, me va a ir en este documento porque pues es como el paso a paso y el lineamiento que mi empresa va a tener para esa adecuada gestión de los residuos. ¿Listo? Nosotros en ese proceso de hacer ese PGIRS tenemos que identificar qué residuos nosotros como tal, nosotros generamos. Entonces, en esa identificación también tenemos la identificación de los residuos peligrosos. ¿Listo? Si nuestros residuos que nosotros digamos en un laboratorio que sacamos residuos peligrosos, tóxicos, inflamables, corrosivos. Entonces, ¿qué tipo de residuos nosotros manejamos? Es muy importante identificarlos en qué áreas y depende de eso nosotros tenemos que hacerle una caracterización o una etiqueta de residuos peligrosos. ¿Qué va a tener nuestra etiqueta como tal? Va a tener el pictograma de la NT-serie de la 1692. ¿Por qué no el pictograma de sistema globalmente armonizado? Porque la normativa, el decreto 1076, me dice que todo el embalaje y etiquetado tiene que ser de acuerdo con el tema de transporte, con la resolución del transporte. ¿Listo? Y en la resolución del transporte me dice que tiene que estar basado en la NTC 1692. ¿Listo? Ahí también tenemos que tener todo nuestro código de las Naciones Unidas porque en esa etiqueta, no en el proceso de transporte, debe estar señalizado cuál es el tipo de residuo que nosotros estamos manejando. Hacemos todo el tema de la descripción de nuestro residuo. Entonces, residuo, no sé, envases contaminadas de sustancias químicas. Entonces, ahí nosotros colocamos en la descripción de qué residuo yo estoy sacando. Mi estado físico, si es un residuo sólido, un líquido, un semisólido. ¿Listo? La fecha de generación. La fecha de generación es cuando yo genero ese residuo. Digamos, hoy, 19 de mayo del 2026, saqué, no sé, sólidos contaminados con sustancias químicas. Entonces, tengo que tener el registro de la fecha de generación de que se sacó ese residuo. ¿Listo? Generador, pues, ¿cuál es el generador? Cada una de las empresas donde se genera el residuo. ¿Listo? Entonces, que la planta X, que la planta Y. Entonces, nosotros mismos somos los generadores. ¿En qué ciudad se generó? Y si tenemos alguna observación o algún requerimiento del residuo que estamos manejando, pues ahí en nuestra etiqueta se debe colocar. ¿Listo? ¿Cuáles son también una de nuestras obligaciones como generadores? Todo el tema de embalaje y etiquetado. ¿Listo? Entonces, aquí les traigo unos ejemplos de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. ¿Listo? Entonces, en el primer ejemplo encontramos que en la bolsa
de biosanitarios estaban residuos cortopunzantes. Como sabemos, los cortopunzantes son residuos que le pueden hacer daño a nuestros colaboradores, de manera que esos residuos sí o sí tienen que ir embalados en guardianes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues en el momento de que un operario o un colaborador vaya a hacer el traslado de los residuos o la disposición de esos residuos, puede generarle algún daño. ¿Listo? En la segunda imagen vemos como la bolsa del peso se rompió y pues salen todo lo que son los residuos peligrosos. Entonces es importante aclarar que nuestras bolsas no tengan una cantidad tan grande que me pueda generar el rompimiento de las bolsas. ¿Listo? Entonces tener un peso adecuado de nuestros residuos para evitar estos procesos. Recuerden que esto me puede generar un impacto ambiental. ¿Listo? Y pues el tema del etiquetado, hacer un adecuado etiquetado de nuestros residuos. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo identifico qué residuos voy a tratar y qué residuos voy a transportar. En tema de residuos peligrosos líquidos, también tenemos el manejo del envase, que mirar que el envase no esté roto, no tenga fugas, no tenga valladuras. ¿Por qué? Porque en el transporte de estos residuos líquidos, casi siempre el movimiento va a generar que pues se prolonguen más estas rupturas, estas abolladuras, entonces que me puede generar alguna contingencia con el residuo. Por eso es muy importante que esté cuando nosotros vayamos a entregar nuestros residuos al transportador, que esté bien etiquetado, bien embalado. ¿Listo? Eso como tal. Otra de nuestras obligaciones es el registro ante las autoridades ambientales competentes. La normativa me dice que todos los generadores de residuos peligrosos sí o sí tienen que ser un registro a las autoridades competentes, de manera, pues ya sea según la autoridad, hay autoridades que lo manejan de manera semestral, anual o pues mensual, ¿listo? Entonces es muy importante que ustedes, cada una de las empresas tengan como un registro de los residuos que sacan mensualmente, diariamente, ¿listo? Y qué tipo de con qué tipo de corriente, qué tipo de residuos y demás. Por ejemplo, en el tema al principio de año que nos hacen hacer el registro único ambiental, el RUA, esta información es muy importante. Por eso tenemos que tener también un registro interno para hacer el registro de las autoridades ambientales. ¿Listo? El segundo es capacitar al personal encargado de la gestión y manejo de los residuos peligrosos. Es muy importante que nuestros colaboradores sepan cómo hacer una adecuada segregación de nuestros residuos. ¿Por qué? Porque si una persona no sabe, lo primero que va a hacer es botar el residuo en la caneca que caiga, en la caneca negra, en la caneca blanca, en la caneca verde o en la caneca roja. ¿Listo? Entonces es muy importante que la responsabilidad del generador sea la capacitación. ¿Listo? Para que todos nuestros colaboradores hagan una adecuada segregación en la fuente. ¿Listo? Contar con un plan de contingencias actualizado. Dado el caso que nosotros tengamos en el almacenamiento de nuestros residuos peligrosos, tengamos como tal algún derrame, que pues no sé, nos derramó algún, no sé, un aceite usado dentro de unos filtros o dentro de esto, tengamos un plan de contingencia y un paso a paso de qué es lo que debemos realizar en estas contingencias. ¿Listo? El procedimiento que debemos realizar. Entonces, por eso es importante contar con este plan. ¿Listo? Conservar los certificados. Entonces, las empresas gestores tienen que entregarles a ustedes un certificado que valide el tratamiento y la disposición final de los residuos que ustedes generaron. Por normativa, sí o sí, ustedes deben conservar los últimos certificados de los últimos 5 años. ¿Listo? En donde me diga, si yo saco, no sé, 20 kilogramos de sustancias químicas, pues el gestor, perdón, me va a certificar 20 kilogramos de sustancias químicas. ¿Listo? Tomar las medidas de carácter preventivo, control previos a un cierre, clausura o desmantelamiento de nuestras actividades operacionales. ¿Listo? Entonces, nosotros, digamos, si vamos a cerrar una parte o un proceso de nuestra planta, de nuestra empresa, o que, por ejemplo, nosotros vamos a cerrar una planta de tratamiento, o que ya no va a servir este laboratorio, debemos saber
cómo vamos a manejar y hacer el manejo de nuestros residuos. Entonces, si se quedaron sustancias químicas, ¿cómo las voy a manejar? Porque pues ya se me convierte en un residuo. Si tengo residuos que se generan de construcción, ¿cómo los voy a manejar? Entonces, debemos tener unas medidas preventivas en caso de algún cierre. Contratar al servicio de gestión de residuos en instalaciones autorizadas. Entonces, mirar que todos nuestros gestores estén autorizados para el manejo de los residuos. Que un gestor sepa manejar residuos peligrosos, vaya a manejar residuos peligrosos y no tenga, no sé, una licencia de residuos aprovechables. Entonces, todo ese tema toca también validar. ¿Listo? En otro de nuestros actores está todo el tema de las empresas transportadoras, en donde una de sus obligaciones es garantizar la gestión y el manejo integrado de los residuos. Es decir, que todo en el proceso de transporte, desde que yo cargo los residuos hasta el transporte en planta, mis residuos lleguen en excelente estado. ¿Listo? Entregar la totalidad de los residuos, lo que yo les decía anteriormente, que si yo entrego 20 kilogramos, no sé, de envases, pues a la planta lleguen 20 kilogramos de envases. ¿Listo? No transportar junto a residuos peligrosos incompatibles. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos manejar. Entonces, como yo les decía, esto es una cadena. Entonces, si nosotros como gestor no sabemos cuáles son nuestros residuos peligrosos o cuáles residuos peligrosos son compatibles con qué, es nosotros que decimos, no, vamos a cargar, no sé, agua. Y pasa que no es agua lo que están transportando, sino, no sé, son residuos de soda cáustica. Entonces, esos son residuos que me pueden generar alguna reacción. Entonces, muy importante que esté y que lo voy a, no sé, vaya a almacenarlo junto a otro residuo que me genere alguna reacción. Entonces, me puede generar vapores, me puede generar derrames, explosiones. Entonces, muy importante saber cuál es la compatibilidad de nuestros residuos peligrosos. Nosotros también tenemos como tal una matriz de compatibilidad en la que miramos cómo o qué tipo de residuos, según sus pictogramas y sus características, se pueden almacenar con qué. ¿Listo? Otra parte, nuestros vehículos tienen que dar cumplimiento al decreto 1079 del 2015, que es como tal el compilado de todo el tema de transporte de sustancias o residuos peligrosos, en donde me dice que nuestros vehículos deben contar con todo el tema de pictogramas de peligrosidad en el sector transporte, el número de las Naciones Unidas, el código, que el código es el que me va a decir qué tipo de sustancia o qué tipo de residuo peligroso es el que yo estoy transportando. Tiene que tener todo el tema de elementos y protección en atención de emergencias, es decir, que tenga mi kit antiderrames, que tenga el kit del vehículo, que tenga como una contingencia en dado el caso que se genere un derrame, todo el tema de extintor si se genera una explosión. Entonces, tiene que tener todo estos, estar dotado mi vehículo con estos elementos y equipos de protección. ¿Listo? También las empresas transportadoras deben contar con un plan de contingencia en caso de algún accidente en el transporte, en el recorrido del transporte de nuestros residuos peligrosos. Actualmente, LID o Logística y Distribución, nuestra compañía cuenta con 34 planes de contingencia para las 34 autoridades ambientales a nivel nacional. ¿Listo? En donde van a contar con todos los procedimientos operativos, en donde me dicen en caso de alguna contingencia cómo tengo que actuar un paso a paso. Entonces, digamos, si me ocurre un derrame, si ocurre un sismo, si existe un accidente en la vía, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Me va a decir, evalúe la situación, colóquese los CFPs. Entonces, acá al lado derecho de la imagen tenemos como tal el procedimiento que nosotros tenemos para cada uno de, pues, en caso de algún accidente en nuestro plan de contingencias. ¿Listo? Entonces, esto lo deben cargar como tal los transportadores. Entonces, nuestros vehículos también deben contar con estos planes de contingencia o estos procesos operativos. Dado el caso que genere alguna contingencia, la empresa transportadora tiene que responsabilizarse con el remitente de los residuos en caso de la contingencia. ¿Listo? Como uno de nuestros actores principales en el tema del transporte son nuestros conductores,
nuestros conductores sí o sí deben tener como requisito el certificado de capacitación de transporte de mercancías peligrosas. Entonces, este certificado, cuando uno lo realiza, es válido por 2 años. Después de los 2 años, se tiene que hacer de manera anual estas capacitaciones y renovación de este certificado. ¿Listo? Nosotros también hacemos unas inspecciones los vehículos, en nuestros vehículos, como unos preoperacionales por medio de la plataforma Cloudflare. Entonces ahí nosotros hacemos la revisión de que nuestros vehículos estén en buen estado. Es decir, que sea con nuestros conductores, validamos las placas, validamos el certificado del conductor, si los vehículos, los dos espejos están bien, si tienen kit, si la cabina está aseada. Entonces, todas esas inspecciones nosotros contamos con ellas. ¿Listo? Algunas prohibiciones o restricciones que nosotros les tenemos a nuestros conductores o auxiliares en el tema de transporte. Entonces, no movilizar los residuos peligrosos junto a personas, animales o alimentos, medicamentos o embalajes de esto. No tener como, no abrir los envases o contenedores de los residuos peligrosos, salvo que haya alguna emergencia o alguna autoridad vaya a inspeccionar lo que se está transportando. Hacer como tal, no está prohibido fumar en las cabinas y operar el vehículo bajo efecto de medicamentos que causen algún sueño. Y la seguridad en caso de detención, si el vehículo se detiene por alguna emergencia, avería o accidente, debe permanecer señalizado y vigilado para que otros vehículos que estén circulando no causen otro accidente. ¿Listo? Obligaciones de las empresas gestoras, que es nuestro como último actor, que es permitir y obtener todas las licencias y permisos a las autoridades ambientales competentes. Es decir, lo que yo les decía, que nuestro gestor como tal maneje las licencias y permisos de los residuos que voy a manejar. Entonces, si yo voy a sacar, no sé, borras, mi gestor tenga las licencias para permiso de borras, no para permiso, no sé, de residuos peligrosos. Entonces, es ser como eso, que tengan todo lo que es las licencias y permisos vigentes y que esos permisos estén como tal iguales a lo que nosotros estamos disponiendo. ¿Listo? Dar cumplimiento a la normatividad del transporte, salud ocupacional y seguridad. ¿Listo? Entonces nosotros siempre debemos brindar todo el tema de cumplimiento legal, entonces que no tengamos ningún requerimiento ante las autoridades ambientales ni nada por el estilo. Garantizar el manejo seguro y ambientalmente adecuado de nuestros residuos. Entonces, que desde que ustedes sacan sus residuos, desde el transporte hasta la disposición final, debemos manejar y garantizar el adecuado manejo de los residuos. ¿Listo? Expedir el generador, el certificado. Entonces, como yo les decía anteriormente, sí o sí, nosotros como empresa gestora tenemos que entregarles a ustedes los generadores, los certificados de los residuos que ustedes están solicitando. ¿Listo? Personal con la formación y capacitación para el manejo de residuos peligrosos. Entonces, todas las personas de nuestra compañía como gestora tienen que presentar como una formación y una capacitación para el manejo de nuestros residuos. Indicar qué tipo de residuos peligrosos están autorizados a manejar. Entonces, si yo estoy autorizado a manejar residuos cortopunzantes, biosanitarios, anatomopatológicos, sustancias químicas, entonces mirar qué tipo de residuo estoy autorizado a manejar. ¿Listo? Y ya para finalizar, se debe contar con un plan de contingencias también las empresas gestoras en planta y tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control, dado que también generemos algún cierre o desmantelamiento de alguna de nuestras actividades. ¿Listo? Vamos a hacer el tema de preguntas, algunas preguntitas que ustedes tengan. Listo, hola. Entonces, a los que aún no han dejado sus preguntas, las pueden ir diligenciando en el chat. En un momento ya les comparto nuevamente el link de asistencia eh, para la sede de Girardot, Cundinamarca, relacionada a una de las sedes de Bogotá, puede ser. En el tema de la capacitación no se comparte, entonces nosotros aquí
En el chat dejé enlaces para que los va a dirigir a nuestro YouTube, al canal de YouTube. Ahí se encuentran, se van a guardar todas las capacitaciones que hemos ya dictado los meses anteriores y las que se van a realizar en los próximos meses. Es un canal de consulta, tenemos pues capacitaciones en diferentes temáticas ambientales, unos más orientados a lo que es el tema de seguridad y gestión de residuos hospitalarios. Entonces pueden ingresar ahí y pues verificar las diferentes capacitaciones que tenemos. Ya, entonces tengo aquí unas preguntas por interno y aquí unas preguntas que viene el chat. Entonces, Nati, Bien. una de ellas es por qué en la etiqueta de residuos no se pueden poner o manejar los pictogramas del sistema globalmente armonizado, de la SGA. Ok, por lo que les comentaba, en el decreto 1076 me dice que yo tengo que hacerle como tal, tengo que verificar el decreto 1009 en donde me de todo el tema de transporte y el decreto 1609 me dice que yo tengo que hacer como tal todo el tema de la norma técnica colombiana de transporte de residuos peligrosos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, sí o sí tengo que manejarlo como me dice la normatividad. Por eso no se maneja el sistema globalmente armonizado y el sistema globalmente armonizado solo se maneja para sustancias químicas. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, tener en cuenta que se maneja la norma NTC. Adicionalmente, el decreto 1496, que es el que reglamenta el sistema globalmente armonizado, pues tiene unas excepciones de qué tipos de productos o sustancias no deben llevar el pictograma del SGA. Y uno de ellos es el de residuos peligrosos. Entonces, la misma norma de SGA dice que esos pictogramas no se pueden utilizar para residuos peligrosos y la norma de residuos peligrosos nos dice que se debe utilizar los de la NTC. Listo. Respecto al mismo tema de las etiquetas, ¿dónde se puede obtener la información para elaborar las etiquetas de los residuos peligrosos? Gran parte de esa información se puede obtener de las hojas de seguridad de alguna de nuestras sustancias químicas. Recordemos que las sustancias químicas, una vez que se acaban o demás, todos los residuos generados de ellos se me convierten en residuos peligrosos. Entonces, mucha de esa información en las hojas de seguridad, en donde vamos a encontrar las características de peligrosidad, el código de las Naciones Unidas, las recomendaciones del manejo ante algunas emergencias. Entonces, ahí voy a encontrar esa parte. Listo, listo. Muchísimas gracias. Igual también en el chat, Nati, si puedes bien ver alguna. ¿Ok? Aquí algo referente ya al tema de transporte de mercancías peligrosas. Y la pregunta es, ¿cuál es la vigencia del curso de transportes de mercancías peligrosas para los conductores? Como les había indicado, la vigencia del curso de transporte de mercancías peligrosas es de 2 años, una vez que se saque por primera vez y después periódicamente se tiene que renovar al año. Mm, entonces, esas son las preguntas. Otra pregunta muy importante a tener en cuenta es, ¿la responsabilidad del generador termina cuando entrega el residuo? No, recuerden que la normativa me dice que yo como generador soy responsable desde que de la generación del residuo hasta su disposición final. Entonces también tenemos que hacer verificación a los transportadores y al gestor que me está haciendo la disposición final adecuada de residuos. Listo. Entonces, recordar como la responsabilidad extendida como generadores. Ujú. Sí, señora. ¿Mm? Listo. Eh, la siguiente pregunta es, ¿todas las empresas están obligadas a realizar el registro de residuos peligrosos en el RUA? Sí, las empresas, todas las empresas que se generen residuos peligrosos deben hacer pues el tema del RUA. Hay algunas entidades, lo que les decía, que las piden como al año o a cada semestre o cada mes, entonces sí, pero sí al RUA sí todas tienen que estar haciendo el registro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues eso fue la última resolución que sacó, fue que la resolución 839 del 2023. Sí, señorita. Entonces, tener en cuenta, si antes hacían registro de generadores RESPEL, Ujú. por obligación hay que realizar el Hacer registro RUA. único ambiental y tener muy en cuenta lo que es la media móvil, hacer la media móvil. Si somos
pequeños generadores, medianos generadores. A partir de esos datos es que, digamos, entramos a conocer cuál es la obligatoriedad de realizar o no el registro. Por aquí tenemos una pregunta del chat que dice, ¿por qué el plan de contingencias no debe ser aprobado? Ok, según el decreto eh, 1076 del 2018 me dice que sí o sí, o sea que no tiene que ser como tal aprobado, sino solo radicado ante las autoridades ambientales. Entonces, el tema de la evaluación es más bien por norma, tema Ujú. normativo, que así lo determina pues la autoridad ambiental. Una de nuestras preguntas ¿es importante etiquetar todos los residuos? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque la etiquetada de residuos nos permite en toda la cadena de gestión mirar cómo nosotros vamos a hacer un manejo de esos residuos. Entonces, eso nos ayuda a prevenir cualquier riesgo o garantía ante pues todo el tema de la disposición final o el tratamiento del residuo. Salud. Pues vamos a ver más preguntas de el chat. Bueno, sí, recordar que la norma cambió a Pejirasa, sí, es verdad. Ese es para todo el tema de atención salud, residuos de Ujú. atención salud. ¿Dónde podemos consultar si debemos reportar RESPEL? Más que dónde se puede consultar, sí, o sea, dónde consultarlo es hacer como la evaluación interna. Entonces, lo que les comentaba, sacar la media móvil de los últimos 6 meses, hacer una media móvil de la generación de residuos peligrosos. Entonces, de acuerdo a esa media móvil, se van a ubicar en unas categorías. Entonces, a partir de 10 kilogramos en adelante es cuando se empiezan a declarar como tal estos residuos en la plataforma RUA. Entonces, hay unas categorías que son, pues no recuerdo en este momento muy bien como las cantidades, pero son como de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 en adelante, kilogramos de residuos. Entonces, con base en esas cantidades, yo me ubico como pequeño, grande, mediano generador y asimismo, pues si no hago registro, y previamente no hacía registro RESPEL, pero me estoy dando cuenta que ahorita sí estoy generando más residuos en mi operación, pues lo que tengo que hacer es empezar todo el trámite para hacer primero la inscripción ante la plataforma y una vez ya está inscrito y con como con toda la información ya proporcionada por la autoridad ambiental, ya empiezo a hacer la declaración de los residuos. Si no es RESPEL, ya no es RESPEL, sino RUA. Sí, sí, lo que pasa es que antes de la normativa de la 839 era el registro de generadores RESPEL, ¿no es cierto? Los que antes hacíamos registro pasamos a hacer RUA. Pero si yo antes no hacía registro RESPEL y sucede que ahora sí ya empiezo a tener una alta generación, pues directamente debo hacer el registro único ambiental. Los microgeneradores no tienen que hacer RUA. De hecho, en el RUA, eh, el tema de la media móvil lo están calculando desde microgeneradores. Entonces está microgenerador, pequeño generador, mediano y grande. Entonces la recomendación sí sería pues empezar a hacer las gestiones. ¿Cuál es el tope? La normativa, la 1076, Pues, dice como las clasificaciones, o si no, la misma normativa, la 0839, la resolución 0839, pues que es la que reglamenta el registro único ambiental. El registro RUA para el año 2025 cerró el 30 de abril para todas como los sectores económicos, entonces ya tocaría hacer como la validación con la autoridad ambiental, si pues, si hay alguna excepción para hacer el tema, perdón, el tema de la inscripción. Em, la persona que está preguntando sobre si no tiene sede en Bogotá ni en Ubaté, el enlace está la opción para seleccionar otra, que sería otra sociedad, y pues ahí ubicarías la sociedad con la que tienes la relación directa del grupo Ática. ¿Qué otras preguntas? Aquí pues hay un tema de limpieza para el cuarto RESPEL. Dice, ¿cómo hacer la limpieza adecuada de un cuarto RESPEL y con qué materiales? Bueno, el tema
de la limpieza va a depender mucho de los residuos que tú vas a estar almacenando en tu, pues, sí, en tu cuarto, el tipo de residuos y pues ya ahí se empieza como a manejar el tema de las frecuencias. Entonces, sí, pues si hay mucha acumulación de polvo, pues ya va a ser como a tu necesidad. Todos los días, si cae mucho polvo, pues todos los días se le puede hacer como la limpieza del polvo. Ya lo que es una limpieza más profunda, pues hay que tener mucho cuidado con los químicos que se vayan a utilizar, pues para evitar que vaya a haber alguna reacción, que si tengo derrames en piso, pues no vaya a generar algún tipo de vapor. Entonces es depende mucho de la actividad que tú tengas. Lo recomendable si vas a hacer una limpieza más profunda, pues principalmente con agua. Si tengo derrames, pues dependiendo del tipo de derrame que sea, pues obviamente recogerlo con el kit de derrames adecuado. Es importante que todos los cuartos RESPEL, los cuartos de residuos peligrosos, pues tengan su kit de derrames. Si yo manejo más residuos de hidrocarburos que residuos químicos, pues están los kits universales, pero también hay un kit de derrame para lo que son aceites o hidrocarburos y un kit para lo que son químicos. Entonces, por lo general los kits también vienen con desengrasantes, que son desengrasantes biodegradables, que es lo que se recomienda, pues para hacer una limpieza como un poco más adecuada a lo que son los cuartos RESPE. Todos los certificados se los entregan en digital. Sí, nosotros contamos con la plataforma Movilidad Ática, ahí es donde pueden hacer, pues descargar todos los certificados de las diferentes empresas del grupo Ática. Ellos se descargan en digital, pues vienen con toda la información, vienen con un QR que es como la forma de validar que este es un documento tanto hecho, digamos, por nosotros para evitar un tema de falsificación y demás, y son entregados digital. Ya si tú necesitas en físico, pues ya sería como imprimirlo, pero pues lo ideal es que por temas de pues, preservación de recursos y demás, pues mantengamos los registros digitales. Ya si es obligatorio, pues ya tú te encargarías de hacerlos de manera física. Dice acá también los residuos anatomopatológicos se consideran peligrosos. Sí, Ujú. hacen parte de los residuos infecciosos o biológicos, ya que tienen agentes patógenos y pues se consideran peligrosos y por eso se manejan en bolsa roja. Ujú, sí, los ¿Listo? residuos anátomo hacen parte de la corriente de residuos Y1, entonces, Listo. y de la categoría anátomo. Los No, RCD son residuos diferentes. especiales, ¿sí? Ujú. Ya digamos que no se pueden gestionar ni como ordinarios ni como residuos peligrosos. En el tema de ordinarios, pues son un residuo de una categoría especial y en ese caso hay que gestionarlos con gestores autorizados que son lo que comúnmente se llaman como escombreras, que son sitios que tienen que estar autorizados por la autoridad ambiental. Entonces, pues a ellos también se les tiene que hacer una verificación, tienen que estar inscritos en un listado de eh, como gestores de RCD y demás. Yo creo que no hay más preguntas, mi vale. Ujú. Mm, sí, aquí hay una última pregunta. Dice, este año comenzó en vigencia el RUA, por lo que según los últimos dígitos del NIT se tenía una fecha específica para reporte al inicio del año del 2025. Sí, el tema del reporte RUA dependía del último NIT, del último dígito del NIT. Entonces, digamos que del 0 al 5 iban hasta el 15 de marzo o 15 de abril y el resto, pues digamos que las fechas están en la norma, entonces si desean tener como más información, pues en la norma está como toda el tema el tema relacionado con el RUA. ¿Dónde están las preguntas de la Muchas evaluación? gracias. En este momento no tenemos evaluación, sino solo proceso de inscripción del webinar. ¿Listo? Entonces no Ujú, hacemos como tal una evaluación, sino ujú. solo proceso de registro. Ujú. Es importante entonces que realicen el registro de asistencia, pues para que reciban el tema de los certificados sí, pues los certificados de que estuvieron aquí presentes en el webinar. Eh,
Ya no se Entonces, entrega algún recibo físico, todo es digital. Yo creo que me estás diciendo el manifiesto. sí, el manifiesto. El manifiesto sí, algunas veces los entregamos físico, pero también se maneja de manera digital. ¿Listo? Entonces sí se puede manejar de las dos maneras. Ok, creo que ya compartimos entonces finalmente el link de asistencia para la persona que sale de Girardot, entonces relacionar la sede más cercana. Digamos que ahí lo más, digamos, importante en cuanto al el registro de asistencia es que diligencien bien lo que son sus correos, porque ahí es donde van a llegar los certificados. eh, y ya digamos que el tema de la sede se le puede dar un poquito de manejo. La persona de Girardot pues puede elegir una de las otras personas del grupo, de las otras empresas del grupo. Lo importante es que diligencia pues bien los datos como el NID, nombres y el correo, pues que ahí es donde se va a redirigir toda la información y se van a realizar, pues se van a compartir los demás webinars. Listo. Para las personas pues que tengan como ya temas más específicos, pues lo ideal es que se contacten como con la persona encargada de la relación entre Atica y ustedes, pues por el tema de si necesitan ya algún documento ya en físico, si no les sirve en digital, pues para hacer como ese tipo de aclaración. ¿Listo? Entonces Igual nuevamente los casi, invito. Dime. Ujú. ay, perdóname, igual No, casi tranqui, todos tranqui. los documentos digitales se manejan por la plataforma de movilidad. Entonces, Movilidad. no te va a llegar directamente el correo, sino en la plataforma de movilidad. Sí, entonces ahí está pues la plataforma de movilidad, si no la manejan directamente ustedes, entonces pues con su apoyo comercial, que es con el que pues tienen el contacto directo con nosotros, nuevamente recordarles pues el link de asistencia para que lleguen ahí los certificados y recordarles que tenemos el canal de YouTube donde quedan grabados todos sus webinars, el del mes siguiente, el de los meses anteriores, pues para que tengan ahí el canal de información y puedan estar acá, a cada momento pues actualizándose en cuanto a la normativa y pues temáticas ambientales. ¿Listo? Muchas gracias a todos por la participación y que tengan un muy buen día. En YouTube aparecemos como Ática. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.